Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Hola, Christopher, ¿cómo estás? Feliz tarde. Bien, dado que eres hasta ahora la única persona que está en el aula, qué bueno, Christopher, que respondiste. Quiero saber si tienes alguna duda en función de tu corrección o de algún aspecto que quieras preguntar antes de empezar a hablar de del, de nuestro segundo momento. Ok, bien. Mientras que Christopher está buscando sus aspectos, sus puntos. Vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro segundo momento. ¿Ok? Nuestro segundo momento. El segundo momento del informe técnico, yo estoy hablando de manera general del informe técnico, básicamente porque es la alternativa de trabajo especial de grado que tiene mayores adeptos, mayores seguidores. Pero ustedes saben que ustedes eh, tienen tres alternativas. Tienen proyecto ABPE, ABE, ABEP, que para poderlo hacer ya tú tuviste que haber estado desarrollando eso y solamente tengo dos estudiantes en esta oportunidad que están haciendo proyecto ABEP, uno en administración y el otro en comunicación social. En el caso de psicología, ninguno está haciendo proyecto. Tengo dos estudiantes que están trabajando con trabajo especial de grado, ambas con enfoque cuantitativo, son dos estudiantes nada más. Entonces, a pesar de que son solo dos, yo coloco en el foro de anuncios modelos que nos permitan a nosotros, no sé si estoy grabando, que nos permitan a nosotros, que le permitan a ellos, pues, a ellas en este caso, porque son dos chicas, tengan modelos, pues. Ahora bien, la mayoría de los estudiantes, es decir, más de 30 estudiantes, estamos trabajando con diplomado. Por eso es que le dedicamos un poquito más de tiempo a diplomado o a informe técnico en este caso. Bueno, porque es la producción que van a presentar los estudiantes. Entonces, muy bien. Bien, vamos a hablar entonces. Ok, muy bien, perfecto. Ya te voy a explicar, Christopher. Vamos a hablar entonces del momento 2. El momento 2 en nuestro trabajo especial, en nuestro informe técnico, se llama desarrollo de la ejecución. ¿Ok? Desarrollo de la ejecución.
En el desarrollo de la ejecución, el desarrollo de la ejecución tiene 4 fases. Una primera fase que se llama fase diagnóstica, una segunda fase que se llama fase de revisión documental, una tercera fase que se llama fase de análisis y una cuarta fase que se llama fase ejecución. Estos 4 elementos son los que componen el desarrollo de la ejecución. Para el momento de la entrega del momento 2, para cuando usted entregue el momento 2, usted tiene que entregar el momento 1 corregido con las observaciones que yo le hice y el momento 2 con estas 4 fases que vamos a proceder a explicarlas de una vez. ¿Ok? Si estás viendo el archivo, ¿verdad, Christopher? Ok. Entonces observa. Fase diagnóstico. La fase diagnóstico es la fase donde yo voy a plasmar como si fuera una fotografía la situación que se está presentando, que se está abordando, que se pretende intervenir con este programa de intervención o con el producto o servicio que yo haya decidido que sea pertinente para corregir esta situación. ¿Ok? Aquí yo debo, lo adecuado es aplicar un instrumento que me permita caracterizar el contexto. Si yo estoy trabajando con impulsividad en adolescentes de quinto año de un colegio en particular, bueno, yo le aplico a este grupo de estudiantes, ¿verdad? Un instrumento de impulsividad, puede ser el bar. O si yo estoy trabajando con sintomatología depresiva, sintomatología asociada a la depresión en personas que tienen un diagnóstico de cáncer, yo le puedo aplicar, ¿verdad? El inventario de depresión de Bett. O sea, la idea, ¿verdad? Es que usted caracterice la población, demostrando el estado actual del fenómeno y utilizando uno o dos instrumentos que me permitan, ¿sí? Explorar esas características. Ahora bien, aquí entran en juego el tema de los enfoques metodológicos, que en el informe técnico nosotros no lo utilizamos, o sea, no hablamos de esa terminología. Aquí yo puedo utilizar instrumentos psicométricos y también puedo utilizar entrevistas. Hay que comprender que yo necesito plantear, si yo necesito explorar no solamente las características, sino que yo también quiero conocer las experiencias subjetivas de estos individuos que están inmersos en el fenómeno, yo aplicaría entonces una entrevista. ¿Ok? Lo interesante es que mientras más instrumentos yo aplique, voy a tener una información mucho más rica, pero voy a tener también más información que analizar. Entonces, yo les recomiendo que apliquen un instrumento. Y recuerden algo, ustedes están haciendo aquí un proyecto, ¿sí? Cuando me vaya a redactar la fase diagnóstica, usted caracteriza a la población y usted me va a indicar cuáles son los instrumentos que va a aplicar y si los aplica, genial, me los presenta aquí. ¿Ok? Puede aplicar de repente un instrumento y el otro queda pendiente y usted lo refleja en la fase diagnóstica. ¿Ok? Debe utilizar métodos de diagnóstico. Puede utilizar test psicométricos, entrevistas o cualquier cuestionario que haya sido construido por usted y validado por el docente. ¿Ok?
Por ejemplo, metodológicamente se implementó un enfoque cuantitativo que incluyó una fase diagnóstica con tres adultos diagnosticados con TLP aplicando la escala de ideación suicida de B. Ese es más o menos el modelo. Yo les voy a pasar el modelo para que lo vean. ¿Se comprendió lo de la fase diagnóstica? No, ahí no vas a presentar los resultados. Ahí vas a hablar, ok, ahí no vas a hablar de lo, ahí lo vas a, escúchame, ahí lo vas a caracterizar. Tú vas a hablar de los resultados, pero no los vas a presentar allí. ¿Ok? Se aplicó un instrumento que dio como alternativa, dio como resultado estos, pero eso lo vamos a ver en la fase de análisis con un poquito más de profundidad. ¿Se entendió lo de la fase de diagnóstico? Bienvenido, Gabriel. Ok, ya tenemos entonces. No, Gabriel, eso es para los que están haciendo diplomado. Informe técnico. Tú estás haciendo informe técnico, me imagino, ¿verdad? Perfecto, eso también es para ti. Aquí estamos hablando solamente del informe técnico. Muy bien. Vamos a ver entonces de la fase de revisión documental. La segunda fase es la fase de revisión documental. Allí yo debo presentar, ¿ok? Tengo que presentar el desarrollo de un esquema teórico de todos estos elementos necesarios para poder, para poder para poder justificar el fenómeno de estudio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con TLP e ideación suicida, bueno, yo tengo que en esta fase de revisión documental hablar de esos elementos. ¿Sí? Entonces, ven lo que dice aquí. Tiene como propósito reunir el material relevante para la construcción del proyecto. En esta fase, usted debe presentar redactado e inmerso dentro de la prosa dos antecedentes de investigación, uno en Venezuela y otro internacional. Esto es en función, ¿verdad?, de las variables o categorías de estudio que yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajando con ideación suicida y estoy trabajando con TLP, por ejemplo, yo tengo que buscar antecedentes de investigación relacionadas con esas categorías. ¿Ok? Y las tengo que presentar de la manera como a ustedes se les enseñó en investigación básica. ¿Ok? Entonces, estos antecedentes tienen que ser del 2020 y 2025, entre ese rango de edades. Estos antecedentes tienen que estar relacionados con el fenómeno de estudio. Aquí vamos a hablar entonces de la fundamentación teórica de la variable de estudio y también vamos a hablar de la fundamentación teórica del enfoque terapéutico que usted va a abordar. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos estado colocando, si yo estoy trabajando con TLP y ideación suicida y yo voy a hacer un programa de intervención basado en la terapia dialéctica conductual, entonces yo incorporo los antecedentes, hablo de la variable de estudio, es decir, de la ideación suicida en los TLP, y hablo también un poquito sobre el enfoque terapéutico que sería la DBT. ¿Ok? Entonces, para ello, yo necesito hacer un pequeño esquema para que me permita a mí guiarme. Un esquema, ¿verdad? Sobre la variable psicológica, sobre el enfoque terapéutico y los antecedentes de investigación. Todo esto yo lo voy a presentar en una sola redacción, inmerso, hilado. No voy a yo a estar colocando subtítulos, que sean antecedentes. No, 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 no. Todo eso va junto. Recuerden que este capítulo, este momento, no debe pasar de 6 hojas. 5 hojas, máximo, máximo 6. Entonces yo debo ser lo suficientemente concreto y conciso a la hora de presentar el documento. ¿Ok?
Si por casualidad su enfoque, su trabajo, su programa de intervención necesita el concierto de aspectos legales, yo lo menciono. Un párrafo, máximo dos, si es necesario. ¿Ok? De lo contrario, no hace falta hablar de la fundamentación legal o los aspectos legales. Por ejemplo, si usted está trabajando con una población sensible, vulnerable, usted coloca, ¿verdad? Previa autorización de la directora del instituto tal, y cumpliendo todos los canales legales, se procedió a aplicar el instrumento a los adolescentes entre 12 y 15 años vulnerables o que fueron objeto de abuso sexual, etc. Si yo voy a aplicar un instrumento a 5 niños, tengo que tener el consentimiento informado de los padres. Si yo voy a aplicar un instrumento en una escuela, yo tengo que tener la aprobación de la dirección de la escuela y de los padres de la escuela, el consentimiento informado. Es más, de hecho, el consentimiento informado para un estudio de investigación debe ser aplicado a todas las personas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí este ejemplo. Estos son ejemplos como de la introducción, pues, ¿no? Teóricamente, el trabajo se fundamenta en la terapia dialéctica conductual de Linehan, que ha demostrado efectividad en la reducción de las conductas suicidas en pacientes TLP. Listo. Es un ejemplo. Ahora viene la fase análisis. La fase análisis, ¿qué nos va? O sea, ¿para qué sirve la fase análisis? La fase análisis me sirve para yo, en función de los resultados de esta fase diagnóstica, de los instrumentos que yo apliqué, de esas características de la población que ya yo presenté aquí, yo voy entonces, y en función de la teoría, yo voy a hacer un análisis de esa información. Aquí yo debo presentar mis gráficos. Si yo apliqué una escala de Likert, por ejemplo, mis gráficos de barra. Si yo apliqué un cuestionario dicotómico, mis gráficos de torta, donde yo pueda evidenciar esas características sensibles que yo necesito interpretar a la luz de la teoría. Yo interpreto esa información a la luz de la teoría que ya yo presenté. Evidentemente, si yo estoy aplicando un instrumento, por ejemplo, la escala de presión de Bett que tiene 21 ítems, yo no voy a presentar los 21 gráficos. No es necesario. Yo voy a escoger uno o dos gráficos, a lo sumo tres, ¿verdad? Más relevantes para mi estudio. Aquellos resultados que fundamenten mi trabajo. ¿Ok? Si yo voy a, por ejemplo, hacer entrevistas, yo no tengo por qué presentar la matriz de triangulación. Yo puedo presentar ya de una vez el gráfico, el mapa de categorías emergentes de esa entrevista. Entonces, aquí yo debo comprender ese fenómeno, eso que está, lo que estoy explicando en este momento. Y eso lo voy a presentar aquí en la fase de análisis, en la fase que nos va a permitir interpretar la información que usted obtuvo al aplicar los instrumentos de la fase diagnóstica. Esta fase de análisis pretende ofrecer esquemas o gráficos o tablas que permitan mostrar los resultados de los instrumentos aplicados. Usted va a analizar esa información con la información documental que usted abordó. Es importante comprender que esta fase de análisis no puede ser muy larga. Tiene que examinar los datos obtenidos, compararlos con la teoría e interpretar globalmente la información. ¿Ok? Entonces imagínense, si estamos hablando de 6 hojas, probablemente aquí usted va a presentar en la fase diagnóstica una hoja, en la fase de revisión documental una hoja y media, probablemente.
En la fase análisis, 1 hoja y media, ya tenemos 4. Y en la fase ejecución presenta la última información. Puede ser 1 hoja y media. ¿Por qué? Porque es así, porque el informe técnico es una producción intelectual corta. Entonces, en la fase ejecución, que es la última fase de este informe, de este momento 2 del informe, eso tiene que estar en concordancia con el análisis que usted obtuvo. Si usted después de aplicar los instrumentos, ver la revisión teórica y aplicar la interpretación de los resultados en función a la teoría, es aquí donde yo voy a ver cuáles son esos elementos más sensibles, más vulnerables del proceso de investigación que yo voy a abordar en el programa de intervención. Cónchale, me di cuenta, por ejemplo, nos dimos cuenta en el proceso de interpretación de la información, ¿verdad? Que una de las características más importantes de las personas que sufren ideación suicida en el espectro en el contexto del TLP, es que, bueno, tienen muchísimos pensamientos culpabilizadores, pensamientos negativos, están inmersos en una constante rumiación de sus comportamientos del pasado. Ah, viste, ve. Esa interpretación, ¿qué te dice a ti? Bueno, con esa interpretación yo voy a crear un objetivo terapéutico para abordar la rumiación, un objetivo terapéutico para abordar los pensamientos negativos. Y con los pensamientos negativos yo voy a trabajar con reestructuración cognitiva. Con la rumiación voy a trabajar con una técnica de defusión o puedo trabajar para ser más coherente con el enfoque terapéutico. En este caso que estamos hablando del ejemplo de DBT, voy a trabajar con mindfulness. Entonces, la rumiación, mindfulness, etcétera. Otra de las características que me di cuenta cuando estaba haciendo las entrevistas o apliqué los instrumentos, cónchale, nos percatamos, ¿verdad? Que la desregulación emocional presente en las personas que tienen TLP, ¿sí? Es tan intensa que ellos se autolesionan. Y cuando hicimos una entrevista de por qué se autolesionan, ellos me decían, bueno, nada, lo que pasa es que yo prefiero ese dolor. Perdón, yo prefiero lastimarme y soportar ese dolor que tener contacto con ese dolor emocional que me genera estar, ajá, ¿viste? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, aplicamos otro objetivo terapéutico, tolerancia al malestar. Vamos a trabajar con tolerancia al malestar. Entonces, la interpretación, la fase análisis, es la que me va a decir a mí cuáles son los objetivos terapéuticos que yo voy a utilizar para la construcción de mi programa de intervención. Para ello, ¿verdad? Yo necesito crear en este modelo, voy a crear un cuadro sinóptico donde yo voy a presentar cuál es el objetivo general del programa de intervención, los objetivos específicos, el enfoque teórico, la metodología que voy a usar, el número de sesiones, la población objetivo y la evaluación. Aquí lo voy a presentar es de forma esquemática, porque luego el desarrollo de ese programa lo voy a hacer en el momento 3. Este programa diseñado consta de 24 sesiones durante 6 meses, estructuradas en 3 componentes principales: reducción de pensamientos suicidas, mejora de la regulación emocional, reemplazo de conductas autolesivas. Incluye técnicas de mindfulness, entrenamiento en tolerancia al malestar, diario emocional y plan de seguridad. Entonces, ¿se dieron cuenta? ¿Alguna pregunta de la fase de revisión documental? ¿Alguna pregunta de esta fase? ¿Alguna pregunta de la fase análisis?
Ana pregunta, buenas tardes, profesor. ¿Esos objetivos generales y objetivos específicos son los mismos objetivos del momento uno? ¿O son objetivos que nosotros vamos a crear después? Claro, Ana, así como lo acabo de explicar. Es decir, el objetivo del informe técnico es la creación de un programa de intervención, el diseño, elaboración, etc. Pero cuando yo hago el programa de intervención, él tiene sus propios objetivos. Y esos objetivos nacen de la interpretación que nosotros hacemos de la fase de análisis. ¿Ves? Son objetivos diferentes. Uno es el objetivo del informe técnico y los otros son los objetivos del programa de intervención. Dice, en la fase, sí, está bien, Christopher, claro. Es una forma. Tú puedes presentar un cuadro donde tú presentes entonces los informantes que tuviste, respetando su confidencialidad y colocando las características de esos informantes en función de lo que tú aplicaste. ¿Alguna pregunta? ¿Y la fase de ejecución? ¿Alguna pregunta de la fase de ejecución? Muy bien. Ustedes saben que ante cualquier pregunta, ustedes me pueden hacer las preguntas, pues por supuesto. Vamos a ver el ejemplo. Vean este ejemplo. Este es el ejemplo. Esto es un ejemplo. Vamos a ver el momento 2. Aquí está. Desarrollo de la ejecución. Fase diagnóstica. Aquí presentamos qué es lo que nosotros vamos a hacer, cuáles son los instrumentos que vamos a aplicar y aquí tenemos unos pequeños resultados, ¿verdad? De lo que yo apliqué. Luego después viene la fase de revisión documental, donde hablamos un poquito de la ideación suicida en el trastorno límite de la personalidad y hablamos de la terapia dialéctica conductual como abordaje terapéutico. Hablamos un poquito más de la evidencia empírica de esta terapia con esta población. Y luego presentamos la fase de análisis. Esto es un ejemplo de la fase de análisis. ¿Ok? Donde yo voy a presentar los resultados y luego explicamos, justificamos la implicación de este programa de intervención para estos individuos. Y por último, presentamos la fase de ejecución, que es esta que está aquí. ¿Ok? Esta fase es una esquema, pues, ¿no? Y un pequeño párrafo de por qué nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Este enfoque terapéutico, por qué lo estamos haciendo de esta manera. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta? Sí, claro, Ana, yo reviso, claro. Seguramente me escribiste ahorita porque yo creo que tú fuiste una de las últimas que revisé hoy en la mañana y ya me metí con los encuentros síncronos de hoy y bueno, no he revisado. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Recuerda que tienen que entregar fase uno y fase 2. Perdón, momento uno y momento 2. El momento uno corregido y el momento 2. Bueno, si no tenemos mayor explicación, todo claro hasta ahora, profe. No le voy a revisar los motivos, pero tenemos acceso a esos ejemplos. Sí, claro. Hoy lo van a tener. Hoy les voy a colocar este modelo, les voy a colocar la guía de cómo hacerlo. Hoy lo voy a presentar. En el foro de anuncios. Siempre el foro de anuncios es donde yo le voy a dar la información, donde está contenida la información de lo que vamos a hacer. Así que revisen por ahí. Claro que sí, Franco. Franco, ¿tú estás haciendo qué diplomado? Psicología criminal. Ajá, muy bien. Bueno, listo, muchachos y muchachas. Gracias por conectarse. Déjame tomar aquí una pequeña
Los estudiantes que están trabajando con trabajo especial de grado, también les voy a poner un ejemplo y cualquier cosa me pregunten. De todas formas, los que trabajan con trabajo especial de grado se tienen que seguir estrictamente por el manual de la universidad. Ahí explica qué es lo que contiene cada proyecto cualitativo o cuantitativo que se tenga que presentar en investigación aplicada. Feliz día para ustedes también.